Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lisbeth Godínez, soy médico anestesiólogo y médico acá en el Instituto Paliab en Medicina de Dolor y Cuidados Paliativos. El día de hoy vamos a hablar un poco del tema de rotación de opioides. Como bien sabemos, este es un tema muy importante para nosotros los que hacemos medicina del dolor, pues nos da las diferentes pautas y opciones terapéuticas que podemos llegar a tener con los pacientes a los que estamos tratando. Un breve recordatorio, pues en la definición de dolor como tal ha ido cambiando conforme el tiempo, porque lo que se ha visto que está, pues más allá de cuando se empezó a hablar en la Asociación Mundial del Dolor, que era una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asociaba como tal a un daño real o potencial, pues varía y ahora puede ser asociada o no al daño como tal, es decir, asociado similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. Como ustedes bien conocen, pues no únicamente es la experiencia de la injuria que puede existir o si bien tampoco estar, sino también cómo las diferentes personas van a tener esa percepción del dolor. Entonces, el manejo del dolor es un área bastante compleja. Al decir compleja no implica que pues toda la tarea la vamos a tener nosotros, sino podemos apoyarnos en un equipo multidisciplinario, enfermería, psicología, trabajo social, rehabilitación y nutrición. Claro, cada paciente pues vamos a ir viendo que tiene diferentes patologías, no únicamente la que le está ocasionando el dolor, sino puede tener comorbilidades asociadas y no todos los pacientes van a tener una adecuada tolerancia a los medicamentos. En dolor crónico utilizamos muchísimo los opioides. Esto con tal de poder tener un alivio del paciente, pero muchas veces estos mismos se nos limitan. Y es por eso que tenemos que aprender a rotarlos. Es decir, ¿qué es una rotación como tal? La rotación del opioide es cuando no una dosis, el medicamento que estamos teniendo no está siendo lo suficientemente efectivo, por algún factor externo tenemos que cambiarlo, o bien el paciente llega y nos dice, doctor, ¿qué cree? Me está dando muchísima náusea el tramadol. Entonces tenemos que ver la parte de los efectos adversos. O nos pueden decir también, pues no podemos costear el medicamento. Entonces, tenemos cuatro partes importantes para los cambios de opioides. Mejorar la analgesia, como ya les mencioné, si el paciente tiene efectos adversos, si México se queda sin opioides y por cambios externos. Como tal, los opioides o el término equianalgesia que lo utilizamos más en algología que como tal la rotación, es que cada opioide tiene una potencia y eficacia específica y pues al ser distintos pueden llegar a compararse en cuanto a su dosis, es decir, porque tengan potencias relativas. Entonces, la equianalgesia lo que es como tal es una que puede ser un opioide diferente, pero nos va a dar la misma intensidad analgésica que el opioide pues anterior que podía tener el paciente. Entonces, necesitamos saber cómo realizarla, ¿por qué? Porque necesitamos llegar a esas dosis similares aunque sea un medicamento distinto. Es decir, que podamos tener una disminución pues muy similar en cuanto a la intensidad del dolor. Esa va a ser nuestra meta. Ya sabemos, cada medicamento tiene pues mecanismos de acción diferentes. eh, ya los vamos a ver más adelante. Pero los opioides como tal pues son muy parecidos, aunque existen diversos cambios en algunos, pero pues al ser una misma familia se van dividiendo tanto en opioides agonistas, antagonistas y totalmente antagonistas. Es importante que nosotros al momento de hacer manejo de rotaciones de opioides sepamos cómo calcular la dosis exacta y sabiendo cuáles son dosis máximas, sabiendo cuál es la vida media de cada medicamento y también la depuración que estos van a tener, así como también las presentaciones que existen. Pueden existir presentaciones orales y parenterales. Hay momentos de la vida, pues que sobre todo vemos en pacientes de cuidados paliativos,
que vamos en decremento en cuanto a la ingesta, es decir, claudicamos vía oral. Y ese podría ser un factor externo que nos mueva a cambiar. Si el paciente tenía para alivio de dolor algún medicamento tomado, pues ahora bien es hora de pasarlo a algún tipo subcutáneo, intravenoso, dependiendo la situación que en la que nos estemos enfrentando. Entonces, si bien existen dosis aproximadas, es decir, de la equivalencia entre fármacos, también existen otras formas de cómo poder hacer estos cálculos. Esta señora, McPherson, ha sido tal vez de las que mayormente han estudiado la equianalgesia. Existen diferentes formas de cómo hacer una conversión o calculadoras de conversión de opioides. En este libro, pues existen tablas y se van haciendo por medio de reglas de tres. Y pues ya se va adecuando el paciente. Y también pues existen algunos fármacos de los cuales ya podemos ir sabiendo que, por ejemplo, 10 miligramos de morfina nos va a equivaler a 100 miligramos de tramadol, pero pues esto estaría más complicado el poder nosotros aprendiéndonos cuánto equivale cada fármaco, ¿va? Entonces, pues viene el doctor Hernández y empieza a diseñar con factores de conversión, que son estos que ustedes ven acá. El doctor es mexicano y empieza a hacer una tabla basándose en los factores de conversión de los medicamentos. Y es la tabla que nosotros usualmente utilizamos. Esta tabla nos facilita muchísimo todo el proceso, pues vemos que todo deriva desde la morfina y los números pequeños que ustedes ven acá, pues son los factores de conversión por los que vamos a ir cambiando los medicamentos. La vía de administración, y es importante saber que toda esta tabla se encuentra en miligramos. Entonces, si bien algunos acá dicen la parte, como pueden ver ustedes, el fentanilo que dice microgramos hora, pero pues la dosis la equivalen a miligramos día. Y eso es una forma conforme nosotros podemos ir orientándonos al momento de la rotación de los opioides. Como tal, guías establecidas, complicado encontrar, pero sí tenemos muchas pautas que nos indican cómo poder rotar de manera adecuada un opioide. Algo que pues ustedes se han dado cuenta, sobre todo si están en la parte del sistema de salud, es que la parte de los opioides ha sido un tema complicado. Muchos hospitales han estado desabastecidos, los pacientes no tienen acceso y por eso es que hemos tratado de ir viendo otras alternativas. Claro, no podemos dejar de lado la rotación de opioides y saberla porque aunque viremos a un procedimiento intervencionista de dolor, es decir, que podamos tratar el dolor de forma más localizada con procedimientos mínimamente invasivos, bloqueos nerviosos, o cualquier otro tipo de dispositivo, pues el fin de esto, si bien es disminuir la cantidad de fármacos, pero muchas veces tenemos que también saber cómo manejar estos fármacos. Como les dije, la rotación de opioides solamente se hace cuando el dolor tiene una pobre respuesta. Decimos, pues vamos a ir escalando y es como tal un cambio de opioide a otro en este mismo esfuerzo de buscar mejores resultados. El fundamento como tal de todo este cambio, pues va a ser en observaciones no únicamente farmacológicas, que nosotros veamos que el paciente está teniendo efectos adversos, sino también clínicas, que nosotros vamos valorando cómo está el paciente, si el paciente está teniendo algún otro síntoma asociado. Y pues ya vamos tratando de buscar ese equilibrio y buscando el medicamento que mejor nos funcione para el alivio del dolor y disminución también de los efectos opioides. Utilizamos un tipo de analgesia multimodal. ¿Qué quiere decir eso? Utilizamos fármacos de diferentes familias que nos van a ayudar a mejorar como tal todas estas, pues lo que estamos buscando que es el tratamiento. Cada fármaco opioide es importante que sepamos que tiene una potencia diferente. ¿Qué es la potencia? Pues es la dosis necesaria para producir un efecto determinado. Y cualquier cambio que se haga con el fármaco, pues debemos de empezar por las dosis más bajas establecidas.
Y al momento de estar reemplazando el fármaco, tenemos que buscar también que tenga una dosis similar a la que tenía el paciente con el otro medicamento prescrito, para evitar dos cosas importantes. Uno es la abstinencia. ¿Y qué es la abstinencia? Que la dosis sea demasiado baja para este nuevo fármaco y el paciente pues presente algunos síntomas secundarios a esto, o una sobredosis no intencional, si le damos una dosis muy elevada. Entonces, por eso tenemos que buscar este equilibrio al momento de hacer el cambio. Por eso les mencionaba, guías como tal es complicado, tiene que llevar mucho juicio clínico, farmacológico, de conocimiento de cómo funciona el medicamento para poder nosotros lograr todo esto. Hay muchos fármacos que comúnmente son usados, en particular los opioides, pues pueden haber de acción también larga, opioides puramente antagonistas, infinidad para que nosotros podamos utilizar para el manejo de dolor. Las vías también van a ir variando. Esta tabla pues nos ejemplifica algunos de los más comunes, comúnmente utilizados. Y pues saber que también pueden existir en diferentes presentaciones, o sea, sí, dependiendo del paciente, que va a ser lo que mejor se le acomode. Transdermic utilizamos en Estados Unidos, esta tabla, y de algunos datos son gringos, pues utilizan mucho los parches de fentanil. Nosotros acá en México utilizamos muchísimo los parches, si bien también existen de fentanil, de buprenorfina. Entonces, pues esto también nos ayuda a un poco más de comodidad al paciente y también, pues si bien son costosos, tenemos que ir ajustándonos a los mismos. Que ustedes sepan que cada paciente es diferente. No todos los pacientes van a reaccionar de la misma manera a los medicamentos y por eso pueden tener diferentes efectos adversos. Entonces es importante que conozcamos metabolismo y farmacodinámica. Pueden ser tolerantes a algunos efectos adversos a largo plazo, pero pues con otros también no. Y también existe lo que es la tolerancia cruzada incompleta. ¿Qué significa esto? Que pues, el nuevo fármaco puede tener efectos inesperadamente fuertes en el paciente. Todos los pacientes pueden tener variaciones en cuanto a la absorción del fármaco. Al momento que nosotros hacemos cambios, tenemos que tomar eso en cuenta. Por eso es que en dolor utilizamos mucho, no únicamente lo que el paciente nos viene a decir del día a día de su manejo de fármacos, sino una semana previa o más. En dolor existe algo que se llama diarios del dolor. Creo que no los usamos de forma global como deberíamos, pero estos diarios de dolor, si tienen oportunidad de poder verlos en algún momento, el paciente nos va documentando y el paciente empieza también a concientizarse del dolor y saber qué le puede tener dolor, qué estaba haciendo, qué efecto tuvo y también algo importante, cuando dejamos algún medicamento, pues muchas veces dejamos los rescates. Y si el paciente como tal nos dice cuántos rescates está utilizando a la semana, eso nos va a dar una pauta de cómo tenemos que ajustar el fármaco porque probablemente no estamos llegando a una analgesia adecuada. Entonces, cuando hacemos esta conversión, necesitamos garantizar que se realice de forma segura. Como les menciono, hay guías clínicas, hay algunas recomendaciones que se nos dan de cómo poder hacer este cambio de medicamento de forma adecuada y también algunos rangos que se han conceptualizado. Sin embargo, debemos también poner sobre la mesa nuestro juicio clínico y saber cómo le ha ido a nuestro paciente durante pues todo este proceso. Voy a regresar unas slides porque quiero que veamos de nuevo la tabla de qué analgesia. Acá está. Muy bien. Si se dan cuenta, uno de los fármacos que un poquito más complejos al momento de rotar es la metadona, que la vemos acá abajo. Tiene múltiples números en los cuales podamos, factores de conversión. Y acá pues unos rangos establecidos, pero ¿de dónde salen esos rangos? Pues para la metadona sí existen algunas pausas de cómo poder rotarla. Algo importante, la metadona pues es de bajo costo, tiene una alta biodisponibilidad oral y tiene acción de larga duración. Esto es importante porque este fármaco en especial
puede ir prolongándose, es decir, se va como depositando en el cuerpo, por así decirlo. O sea, su acción es mucho más prolongada. Y no siempre lo vamos a introducir como primera línea, pero cada paciente puede ser diferente, es un fármaco un poco más complejo, pero usualmente se utilizan en dolores un poco más severos. Y como tal, es bastante desafiante el poder hacer la rotación a la metadona. Diferentes estudios se han realizado sobre este medicamento y por eso es que para lograr un buen resultado hay que tomar en cuenta varias cosas. Uno, que nosotros tengamos una dosis máxima fija de metadona de no más de 30 miligramos día para pacientes que reciben, al momento de hacer nosotros el cambio, más de 1.200 miligramos de morfina día. Y así nos vamos, ven que hay algunas pautas y de allí es donde sale ese pequeño cuadro del cual les platicaba anteriormente. También, pues las dosis ya establecidas día. Hay algunas otra literatura que nos dice no más de 40 por día, muchas otras, como les decía al inicio, de 30. Y también no se va a aumentar de inmediato. La dosis de metadona, como eso tiene un efecto acumulativo, como les decía, no debe aumentarse antes de 5 o 7 días y no debe aumentarse más de 5 miligramos día hasta que logremos la dosis que requerimos o no sobrepasar la dosis ya antes mencionada. Luego de esta ventana de tiempo, pues ya podemos irlo aumentando en más o menos 10 miligramos día, ya luego de estos 5 o 7 días ya establecidos. Importante, existen diferentes formas también. Muchas veces al momento de hacer un cambio de fármaco, nosotros hacemos, pues deja de tomar y ya introducimos el otro. Sin embargo, el parar y continuar en la metadona, si bien sí está descrito, no es el indicado. Acá sí se prefiere que sea de forma escalonado, es decir, cambio de 3 días. Y se va reduciendo el opioide que el paciente está teniendo de forma gradual, más o menos en un tercio cada día, y se sustituye con un tercio de la dosis equianalgésica de la metadona durante 3 días. Sin embargo, pese a que está mucho, pues más recomendada del cambio gradual, no hay evidencia suficiente, pero pues es mucho mejor a parar y continuar la metadona. Al momento nosotros también de ir calculando los rescates, va a ser diferente en cada medicamento. Y pues también es importante que sepamos que al mismo tiempo que nosotros tengamos que ir cambiando al paciente, nosotros tenemos que tener un control un poquito más cercano. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo está reaccionando ese fármaco. Puede ser que pues tengamos que cambiar en breve y también no dejar medicamentos que sean de liberación prolongada al momento de introducir un opioide nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo los pacientes van a reaccionar a los diferentes efectos adversos del mismo medicamento. Por eso es importante que nosotros utilicemos pues, inmediata y no prolongada. Esto es algo que debemos saber. Entonces, para poder hacer la rotación, pues saber por qué lo vamos a rotar. Es decisión del paciente que no puede costear el medicamento, esos adversos, o bien no estamos alcanzando la analgesia adecuada. Entonces, a veces la decisión del cambio también puede llegar a ser un poquito empírica. ¿Por qué? Porque nos basamos mucho en cómo nos ha ido con nuestro paciente y aquí es donde entra nuestro juicio clínico, pero por eso mismo tenemos que tener un adecuado conocimiento de los fármacos, de cómo ha evolucionado el paciente y también de las dosis indicadas necesarias, ¿va? Calculamos entonces la dosis analgésica a partir de las tablas o las conversiones que les mostré y hay que ir viendo una vez que no sea tanto metadona o fentanil, pues como la ventana de reducción, si se puede parar y pues cambiamos a la siguiente medicamento. Casi siempre cuando nosotros vamos a cambiar a otro medicamento, usualmente nos damos de un opioide más débil a uno fuerte, se recomienda hacer una disminución. Hacemos el cálculo y vemos que la dosis analgésica del fármaco va a cambiar, pero que ésta se reduzca más o menos un 25 a 50% por debajo de la dosis que calculamos.
¿Por qué? Porque lo estamos introduciendo, queremos ver cómo va a reaccionar nuestro paciente. Ya luego podemos ir ajustándolo. Y vemos respuesta. La respuesta cuando al ajuste de la dosis y ya vamos calculando después la dosis de rescate. Usualmente los rescates de estos fármacos se prefiere que sean del 5 al 15% de la dosis diaria total del opioide, en un intervalo apropiado, que es decir, pues conozco cuánto tiempo, cómo funciona mi medicamento, yo las dosis máximas, entonces voy a saber hasta qué dosis voy a poder darle rescates, en cuánto tiempo me va a hacer efecto el rescate y así lo voy calculando, ¿va? Y pues hay otras presentaciones que pues yo personalmente no las he utilizado, que son formulaciones transmucosas y como el de la esta del fentanilo, y ahí se prefiere que sí sean dosis mucho más bajas. Como tal, ningún cálculo, por bueno que sea el método que podamos utilizar, pues sustituye experiencia clínica que podamos tener a nuestro criterio. Eso es algo básico y no únicamente esto, sino que nosotros, por eso les decía la importancia del diario del dolor, que el paciente nos diga cómo refiere el dolor, cómo le fue en la semana, qué efectos tuvo, tuvo estreñimiento, que esto nos pasa muchísimo con los pacientes. Y muchas veces es por eso que se abortan los fármacos por los mismos efectos adversos que están teniendo. Hemos virado en dolor un poquito a realizar procedimientos más guiados en el área dolorosa, pero pues siempre es importante que nosotros podamos conocer pues como tal el cómo funcionan los fármacos. Estudios actuales, pues relativamente, este es de 2020, y ya se ha visto que no solo estas tablas de que analgesia son parte del éxito como tal de la rotación. Mucho tiene que ver conocer al paciente y variables a considerar como nuestro juicio clínico. Entonces, casi que no únicamente son estas tablas las que nos van a servir, o sea, si bien sí nos sirven como guía general para estimar nosotros las dosis a convertir, pero es importante y hasta la fecha que nosotros sepamos utilizar de forma adecuada nuestro juicio clínico, consideraciones importantes del paciente y también el poder nosotros conocer cómo funcionan los fármacos para que podamos hacer una quinalgesia de manera indicada. Muchas gracias.